Bueno, buenas noches. Espero que estén bien. Un placer estar con ustedes en la noche de hoy. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Con esta materia, capacitación docente. Y en la primera clase vamos a hablar sobre formación, reflexión y experimentación. Sin embargo, bueno, vamos a presentarnos. Eh, bueno, mi nombre, como ya me han conocido, la mayoría creo. Mi nombre es Abdias Arias, soy médico cirujano graduado en la Universidad Experimental Francisco de Miranda en el 2011 y especialista en traumatología y ortopedia en el 2017. Hice una maestría en innovaciones educativas y un doctorado en ciencias educativas en la UPEL. Actualmente, ¿verdad? Estoy como adjunto en el servicio de cirugía ortopédica y traumatología en el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño y en la Universidad Nacional Experimental, ¿verdad? Francisco de Miranda, he dado morfofisiología 1 y 2, perdón, he dado morfo 2 y 3 e introducción a la práctica médica. Actualmente estoy en la parte de cirugía, en las clínicas de cirugía que están en el Hospital Vargas. He estado como tutor de tesis de pregrado y de los proyectos de servicio comunitario. Igualmente, he dado la optativa de ética médica y actualmente, bueno, que estoy comenzando a dar capacitación pedagógica. Vamos a hablar sobre, tenemos tres palabras indispensables, que son, vamos a colocarla aquí, tenemos así, la formación, la reflexión y la experimentación. Que son estas tres cositas de las que vamos a hablar. La formación se refiere a que todo docente, todo el que quiera practicar la docencia, debe tomar tiempo para formarse en educación. Por más que a veces tengamos el talento, tengamos las ganas, tengamos la forma de dar clase, igual es deber del docente de buscar, así como lo han hecho ustedes, de buscar esta optativa para dar clases, debe ir poco a poco escalando en el conocimiento de la educación. Porque por más que nosotros hayamos visto a nuestros profesores cómo nos daban las clases, y bueno, nos gusta cómo algunos nos dan clase, otros no, y vimos a algunos profesores y dijimos, em, me gustaría dar clase como este profesor. Aún así, ustedes deben buscar em, formarse en docencia, por eso la palabra formación. Reflexión, entonces, es todo lo que estos conocimientos nuevos, todos estos conocimientos educativos les dejan a ustedes y entonces ustedes toman decisiones de cómo van a dar clase. ¿Qué sucede? Que las ciencias educativas son ciencias sociales, es decir, son ciencias subjetivas, que todo es de acuerdo a teorías, todo es muy subjetivo en cuanto a la psicología, en cuanto al pensamiento, a cómo las personas aprenden. Diferente es a lo que nosotros estamos acostumbrados en medicina, que a pesar de que mucha gente dice, estudiamos medicina para no ver matemáticas, en medicina todo es número en el sentido de que todo debe ser objetivo. Ustedes todo lo que han visto pues hasta ahora en trabajo comunitario es estadística, o sea, parte de la parte de trabajo comunitario en las estadísticas, cuántos hipertensos hay en una comunidad, cuántos diabéticos hay en una comunidad, cuántos de estos pacientes son hipertensos y diabéticos a la vez, y con eso saco cómo está relacionada la hipertensión con la diabetes, y todo eso finalmente lo explican los números. El caso de las ciencias educativas no es así, todo mucho más subjetivo. Perdón. Prácticamente,
cuando ustedes, Dios mediante, vayan a hacer su tesis, se van a dar cuenta que, sencillamente cuando ustedes sacan las cuentas de los pacientes que están estudiando, al aplicar las fórmulas, ya te dan unos resultados que te dicen, que te dan, valga la redundancia, te dan los resultados de la tesis. Tú sencillamente tienes que interpretar y explicar qué significan esos resultados. En cambio, en las ciencias sociales, en las ciencias educativas, todo es un poquito como más abstracto, más psicología, ¿verdad? Y más es teorías del pensamiento de los que expertos han ido aprendiendo y nos van dejando. Fíjense que por ejemplo, ya cuando uno aprendió a leer, por ejemplo, que te enseñaban con tu librito Mi Jardín y te ponían M con la A, más y tal. Y entonces tú podrías pensar que si tú de repente te ponen en un preescolar, por X y circunstancias, te ponen en un preescolar, tú vas a hacer lo mismo, a enseñarle a los niños M con la A más con el librito Mi Jardín. Resulta que eso ya está completamente obsoleto y ya hay otras maneras que se han ido estudiando mucho mejores para enseñar a leer. O sea, con eso les quiero ejemplificar que la educación va avanzando cada vez más a mejorar, perdón, a mejorar el aprendizaje del estudiante. Y en cuanto a la experimentación, entonces vamos a hablar de las decisiones que vamos a tomar como docentes para, para que nuestra clase, para que nuestro proceso educativo sea mucho más ameno. Recuerden que la parte aquí docente, o sea, cuando hablamos de la capacitación docente, no solamente ustedes van a pensar en el momento de dar clases, sino que la, el proceso educativo implica mucho más allá. Desde el momento que yo me estoy sentando con ustedes a empezar, no a dar clases, sino a darles el plan educativo, ya yo estoy impartiendo educación y hasta el último día cuando los evalúe, porque aún de las evaluaciones ustedes mismos deben aprender. Una de las cosas que tienen que mentalizarse, empezar a mentalizarse, es que si en verdad pues les gusta esta carrera, esta parte de la docencia, mentalizarse en que no todo, no todo como le han dado clase es la mejor manera de dar clase. No todo como lo han aprendido, como lo han visto, no es la mejor manera de dar clase. Entonces, deben ir o venir, vamos a decir, en esto con la mente abierta para eso, ¿no? Entonces, en cuanto a la formación, como les iba diciendo, ¿verdad? Primero entonces debemos tener una indagación en el área educativa. Como ustedes van comenzando, viendo en su carrera, ¿verdad? Viendo en la carrera en la que estamos, la parte educativa para que así puedan ir aprendiendo a cómo dar las clases. Vuelvo y les repito, muchas veces ustedes pueden pensar de que sencillamente dar clases, bueno, armar una clase y sencillamente enseñar lo que ya yo aprendí. Y eso tiene su ciencia. Por eso es que siempre les voy a instar a que deben ir avanzando en la parte educativa. Una de las cosas que uno va aprendiendo en este medio es que lo que es, o de hecho, a lo mejor uno al principio, cuando empezó la carrera, pensó que esto era así. Lo de tener una rutina para estudiar, todo es que sea de memoria, y se han ido dando cuenta que debe haber una vinculación entre la teoría y la práctica. Cuando el profesor desvincula la teoría de la práctica, entonces eso decae en el proceso de aprendizaje. El estudiante le va a costar más aprender. Si todo es la misma rutina, si todo es la misma manera de dar clases,
si todo es una memorización, agarren esta guía y se la aprenden de memoria. Obviamente todo eso va a ir en decadencia para el estudiante. Igualmente, ¿verdad? Ustedes, una de las cosas que se deben plantear, ¿verdad? Es cuestionar, comprender y transformar la realidad del aula. Es decir, que el aula de clases sea de tal manera que ustedes puedan ayudar en cierta medida a transformar la vida del estudiante. Es decir, que quede marcada la materia en el estudiante. Independientemente de que a lo mejor ustedes piensen que esa materia cuando yo la vi, eso no era tan bueno. Bueno, finalmente ustedes deben dar una materia que les apasione y les guste. Aquí en este momento me estoy acordando, por ejemplo, Morfofisiología 1, que es pura bioquímica, y yo siempre me negué a dar eso. Cuando me lo ofrecían a dar, no lo voy a dar, porque es que no lo voy a dar como a mí me gusta. Porque, no, o sea, vamos a decir, como no me gustaba tanto en la carrera, preferí cuando empecé a ser profesor no darla porque es que no me gusta, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes les ponen amor, dedicación a una materia para enseñarla, deben hacerlo de tal manera que puedan transformar la realidad del aula, perdón, transformar, ayudar a que cale en la vida del estudiante. ¿No? Igual, por supuesto, esto es lo contrario a esto de la rutina, todo memorización de vinculación deben ayudar a que el estudiante a resolver situaciones problemáticas y complejas. Yo me acuerdo siempre, como cuando estaba a la mitad de la carrera, que alguien me dijo, en la universidad usted no va a ir a aprender a cómo ser médico. Ahí no te van a decir cómo resolver todos los casos que vayas a tener en tu vida, sino que en la universidad se te dan las herramientas para que tú sepas qué hacer en un momento dado. Entonces, yo como médico, por ejemplo, he tenido pacientes con enfermedades, con síntomas o con, sí, vamos a decir, con enfermedades que nunca las vi en la carrera, pero tuve que entonces sentarme a estudiar, investigar, discutirlo con otros compañeros y ver para poder llegar a un diagnóstico de ese paciente. Es decir, que finalmente la universidad da las herramientas para que tú como profesional ya puedas ejercerlas y puedas llegar a un diagnóstico del paciente o el diagnóstico del tratamiento. Igualmente, eso es lo que ustedes deben transmitir a los estudiantes, darles las herramientas para que ellos puedan resolver situaciones problemáticas y complejas. Algo también que les quiero dejar es lo que son unos modos, unas grandes ramas de la educación al momento de impartir clases. Y una es una concepción conductivista y otra es la concepción constructivista. ¿Eh? La concepción conductivista es la más antigua y es en la que, como la palabra lo dice, conduces al estudiante a cómo es que va a hacer las cosas. ¿Eh? Entonces, en cambio, o sea, que todo sea dado por el profesor. Todo el profesor siempre es el que tiene como que las normativas, la teoría para impartirla al estudiante y el estudiante va a aplicar eso como está descrito por el profesor. En cambio, la constructivista habla de que el estudiante va construyendo su conocimiento de acuerdo a las experiencias previas que ha tenido el estudiante en su vida. Y eso hace que entonces el estudiante pueda tener una opinión sobre lo que está diciendo el profesor. El profesor va explicando y el estudiante va haciendo su conocimiento de acuerdo a las experiencias previas, va construyendo el conocimiento y va consultando el libro, va consultando
cualquier otra fuente de información y va preguntando con el profesor y el profesor va haciendo, va guiando, pero el estudiante va con el interés de estudiar y de construir su conocimiento. Entonces aquí también sucede, en esta parte de la formación, es cuando nosotros aprendemos a planificar toda la materia. Vamos a decir, planificación implica toda la materia, no solamente cómo vas a evaluar, sino cómo vas a dar las clases, cuándo vas a dar las clases, qué recursos vas a usar para dar las clases. No solamente recursos audiovisuales, por ejemplo, sino también si tú ves que una clase, por ejemplo, es como muy profunda eh, para el nivel de tu conocimiento, o se te hace un poco complicado explicarla y entonces tú usas un recurso, es decir, usas un colega que está más inmerso en ese tema y entonces para que venga a dar la clase. Entonces tú planificas, tú vas planificando todo eso de acuerdo obviamente a las fechas que esa persona va a poder, por ejemplo. Entonces tú debes planificar siempre toda la materia para que al estudiante no le agarre nada prevenido. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Nada, no lo agarre nada desprevenido, perdón. Aquí voy a hacer un paréntesis porque a lo mejor ustedes pensarán que la idea es que el estudiante agarrara al estudiante desprevenido y no es así. La idea, o sea, el objetivo final de impartir clases es que el estudiante pueda obtener el conocimiento, a lo mejor no completo, no el 100% de lo que tú le estás dando, pero tampoco él se puede quedar con todo el conocimiento que tú le das, sino que tú tienes que influir para que para que el estudiante pueda seguir investigando sobre el tema que tú le estás impartiendo. Eso hace, entonces, cuando tú lo incentivas a que el estudiante vaya a investigar sobre lo que tú le estás diciendo, eso te implica, entre comillas, un peligro para ti, porque el peligro de que el estudiante encuentre otras alternativas a la teoría que tú le diste. ¿Ves? Entonces, al encontrar esas alternativas, entonces te viene a preguntar, profesor, pero yo leí en tal libro que tal cosa. Entonces tú te dices, vértale, ¿para qué me puse a incentivarlo a que buscara estudiar? Ahora me está preguntando algo que no sé. Entonces ahí es donde entra que tú debes siempre prepararte bien para la clase. Siempre debes prepararte por encima de lo que el profesor te da. Vamos a decir, el profesor que yo más admiré durante mi carrera es el profesor Alirio Torres. Hace poco falleció, fuimos muy amigos, fue la única materia que me quedó en la carrera fue con él, pero fuimos muy amigos y aprendí muchas cosas sobre todo del arte de la medicina, no solamente de los conocimientos médicos, sino de cómo el trato. Pero en cuanto a veces la manera de dar clases, la discutíamos mucho porque yo no estaba de acuerdo. Yo le tenía terror, era mucho miedo. Varias veces hasta yo palpando el abdomen me llegó a pegar en la mano y todo eso. Y yo se lo decía, no, profesor, o sea, no se puede hacer eso. ¿Cómo que no? ¿Qué tal? Pero lo que le quiero decir es que una de las cosas que yo admiraba de él es que él tenía, supónganse que cuando yo iba a su casa ya, después de haberme dado clase, tendría 70, 75 años. Lo cierto es que tenía como entre 25 y 30 años dando clase en la universidad. Y las veces que yo lo iba a visitar, cada vez siempre tenía los libros de semiología en la mesa porque él estaba estudiando otra vez la clase completa para darla
el día lunes en la universidad. Entonces, él nunca dejó de estudiar, nunca dejó de leer libros. Obviamente, entonces cuando yo como estudiante iba a sus clases, eso era imposible. O sea, yo lo veía como imposible saber algún punto más que él o que yo le preguntara algo que él no supiera. Porque obviamente cada año iba leyendo cada vez más y obviamente se te sabían las letras chiquitas. Entonces, la idea es que obviamente tu estudiante no sepa más que tú, ¿verdad? Pero si llega a pasar, tú no lo puedes apabullar. Tú no lo puedes apabullar, tú no lo puedes mentir, sacando una mentira y diciendo, no, esto es así asado, sino que tú debes tener la humildad para decirle al estudiante, mira, no conozco muy bien sobre eso, pero yo la próxima clase lo voy a traer, ¿no? Todas esas cosas es em, con planificación y por supuesto todo comienza en que si tú desde el principio, cuando tú decides dar clase, tú tienes que pensar en que si le vas a dedicar lo que necesita el estudiante, así como, así como cuando tú decides ser médico y te la pasas estudiando siendo médico y muchas veces piensas en que debes tratar al paciente como él merece o tratas al paciente como a ti te gustaría que te trataran, así tú debes pensar en que debes dar clase de la manera que te gustaría que te dieran clase a ti. Ah, que a ti no te la dieron, eso no importa. Que a ti no te dieron las clases, sí, eso no importa. Tú debes hacerlo lo mejor posible. Este, yo siempre que veía en la carrera, que siempre que vi un profesor malo, que no me estaba dejando nada, siempre me decía, mi venganza va a ser en que yo lo voy a hacer mucho mejor que él. Y no como muchos piensan, que he visto, eh, muchos ya graduándose, muchos estudiantes graduándose, dicen, voy a dar clase para vengarme de todo lo que me hicieron, o de todo lo que pasé en las clínicas, o la materia, o voy a dar esta materia para rasparlo a todo porque a mí me rasparon. Esa no es la idea. No es la idea porque el estudiante que vas a tener no tiene la culpa de lo que sucedió entre tú y el profesor. Sea que el profesor haya tenido la culpa de que te haya quedado la materia o seas tú, no tiene ninguna culpa. Entonces, finalmente es preferible que no des clase. ¿Eh? Como les decía también, fíjense que el acto educativo comienza desde que el estudiante decide estudiar hasta por su propio medio. Puede ser que como les decía, cuando tú das clase y tú incentivas por alguna expresión que dijiste, incentivas a que el estudiante vaya a estudiar más sobre el tema, igualmente es un acto educativo de tu parte que tú, o sea, a pesar de que el estudiante está adquiriendo el conocimiento directamente del libro, pero tú lo incentivaste. Y entonces el acto educativo, como les repito, va desde el primer día que estás recibiendo a los estudiantes hasta el último día que tú pasas la nota y la envías. Y digo esto porque, por lo menos de mi parte, o sea, a lo mejor hago muchos ejemplos de lo que yo hago cuando doy clases, porque de verdad quiero incentivarlos a que hagan las cosas de manera correcta. No estoy diciendo que la manera como lo hago o como planifico las cosas es la mejor, pero yo sencillamente vengo a decirles, háganlo pueden hacerlo de esta manera o háganlo mucho mejor. Para mí sería excelente. Pero, por ejemplo, yo antes de pasar las notas,
prácticamente es como el último día en que me veo como los estudiantes con el acto educativo. Les paso las notas completas en el grupo. Coloco aquí las notas completas. Aquí están las notas, cómo las voy a pasar íntegramente a control de estudio. Si alguien no está de acuerdo, vamos a hablar, vamos a sentarnos y vamos a hablar. No te pareció esto, no te pareció aquello y tal. De tal manera que cuando yo pase mis notas a control de estudio, todo el mundo esté conforme con su nota, haya aprobado o haya aplazado. Pero no que después andes diciendo por ahí, el doctor Aria me raspó. Sino que bueno, vamos a hablar qué fue lo que pasó. ¿Eh? En cambio, existe el mal ejemplo de que de repente te hacen el examen hoy jueves y mañana viernes envío las notas y tú ni siquiera supiste que las notas se enviaron. Y ni siquiera supiste si aprobaste o no y te dan las notas el domingo en la noche, a las 2 de la mañana. Ahí es que tú te enteras y ya las notas están en control de estudio. Cuando las notas están en control de estudio, eso no lo saca nadie de ahí. Entonces yo, para dejar siempre las cuentas claras, bueno, me estoy adelantando un poquito a las cosas de la otra semana, siempre las notas están completamente publicadas y al alcance de todos, para que vayan viendo. Y eso como con eso también la expresión guerra avisada no mata soldado. Al que le va quedando, yo le voy avisando, te está quedando, tienes que sacar tanto aquí, tanto aquí, tanto aquí aproximadamente para poder pasar con 10. Y ahí le voy avisando. Al final, cuando le quedó la materia, no tiene nada que decir. ¿Qué va a decir si lo estuve hasta avisando? Las jerarquías, lo que es tener una jerarquía, eso más bien produce distancia, produce que el estudiante no participe. Ustedes no pueden llegar a la clase diciendo que ustedes son el único que tiene la razón. Habían profesores, y me imagino que a ustedes les pasó, habían profesores que me decían, el, el libro tiene 20, yo tengo 19, ustedes tienen de 18 para abajo. Eso no puede ser. Entonces ya ahí se está produciendo una distancia con el estudiante y eso hace que entonces el estudiante no quiera participar, no quiera, no tenga temor de hacer alguna pregunta. ¿Eh? A este profesor, por cierto, el profesor Alirio, eso le teníamos tanto miedo que casi nadie hablaba. Pero yo siempre me decía, ya va, él es una persona, yo soy otra, somos adultos, yo creo que hablando se entiende la gente y yo me atreví a preguntar. Y ahí fue que fui ganando confianza porque finalmente tú estás con un adulto, pero cuando tú llegas con esa imponencia de que esto se hace así porque me da la gana, tú estás haciendo que tu aula de clase sea como un preescolar. Y bueno, ya ni el preescolar es así, pero un preescolar en el que eh, tú eres el que dicta todas las normas, el que dicta todas las leyes. Fíjense cómo al principio igual les coloqué el plan de evaluación y ustedes tenían la opción, y aún la tienen por ser la primera clase, de decidir si vamos con este o con este porcentaje o no. Ya después, ya según las mismas normas de la universidad, ya no se puede. Ya todos aceptamos. Entonces, en la reflexión, ¿verdad? Tenemos sobre todo la parte de romper paradigmas, es decir, empezar a pensar qué cosa, cómo fue que yo recibí todo el conocimiento, cómo fui yo de estudiante, cómo me sucedió todo ese proceso de aprendizaje y que voy a decidir desechar lo malo y agarrar lo bueno. Desechar lo malo y agarrar lo bueno. Porque ustedes no tienen por qué repetir todas las cosas malas que hayan hecho los otros profesores. ¿Qué sucede? A lo mejor ustedes dirán, profesor, está como que hablando muy mal de los profesores. Lo malo de medicina, y de eso fue parte de mi tesis doctoral, sobre todo a nivel de posgrado.
Y ya que ustedes están en las clínicas, ya he visto más o menos cómo es el trato entre los especialistas con el posgrado. Lo malo, o sea, lo que se ha visto muy mal en medicina es que muchos de los profesores no buscan este nivel de educación. Es decir, el que quiere ser profesor de anatomía, de fisiología, agarra sencillamente, estudia los libros de anatomía y fisiología e imparte el conocimiento, pero no busca maneras alternativas de poder impartir esas clases. ¿Ve? Por ejemplo, o sea, y entonces el profesor tiende a cerrarse de que es así como se hace, porque así me lo enseñaron y no hay otra manera. Entonces, el ejemplo que yo más coloco es la pandemia, todo lo que sucedió en la pandemia. Estoy casi seguro que si no hubiera ocurrido la pandemia, no estuviéramos aquí sentados viendo una clase así. Porque de cuando empezó la pandemia, la mayoría, y me incluyo, estábamos negados a dar clases de esta manera. Me incluyo porque sencillamente no me gusta verlos a los ojos. De hecho, por eso uso mi laptop para tener la presentación y uso mi tabla para tenerlos, por lo menos ahí los perfiles y poder tener, tratar de imaginarme que estoy en un salón de clase y de esa manera poder explicarles. Si ustedes activan su cámara, mucho mejor sería para mí. Este, y por eso, bueno, lo que hago es activar la mía. Bueno, entonces lo cierto es que ustedes tienen que romper paradigmas en que no centrarse, no quedarse con que solamente la manera como me enseñaron es la única. Y entonces, les hablaba de la pandemia, que entonces tuvimos que buscar otras maneras de poder dar clases y muchos de ustedes pasaron 2 o 3 semestres viendo clases de esta manera y no pueden decir que no aprendieron. Que pudieron haber aprendido otras cosas en la manera presencial, sí, pero igual, de esta manera aprendieron cosas que no hubieran aprendido de manera presencial. ¿Ves? Entonces, todas esas cosas son las que tienen que ver y tener una mente abierta. No tener temor a romper esos paradigmas educativos de que no les importe que ustedes si tienen una manera de dar clases y de ser abiertos con los estudiantes, no importarles a que los otros profesores de la misma materia no lo hagan. No importa, o se burlen, etcétera. No les debe importar. ¿Ah? Por eso también les decía al principio que lo primero que deben hacer es dar una materia que les guste para tener un sentido de pertenencia. Siempre se habla del sentido de pertenencia con la universidad, el sentido de pertenencia con tu casa, con tus cosas. ¿Por qué? Porque las quieres. Si las quieres, si quieres esas cosas, vas a tener sentido de pertenencia. De pertenencia. Si no las quieres, no te va a importar. Entonces, por eso es que debe ser algo que te guste. Y de esa manera, tú vas a hacer que el estudiante también tenga un sentido de pertenencia por su profesión, porque si tú das unas clases malas a las patadas o agarras unas diapositivas y las armas y lo que haces es leer las diapositivas, ¿qué hace eso? Que el estudiante se va a aburrir de su propia carrera. Oye, a mí yo tanto que quería medicina, pero esto como que no es lo que me gusta. Y entonces a veces hasta deja la carrera por la manera en que un profesor le está dando la clase, un mal profesor le está dando la clase, y resulta que no era así. ¿Ves? Entonces, por eso, con eso tú apasionas al estudiante, porque ese debe ser tu norte. Tu norte no debe ser dar clase para raspar a la gente, para filtrarla, para hacerte sentir que eres mejor que los demás, para nada. Tu razón de ser es que el estudiante aprenda. Y de hecho, es, es muy similar a la relación médico-paciente. Tú siempre debes tratar al paciente
cómo te gustaría que te trataran a ti. Si lo, sin, pero si lo tratas mal, si no lo tratas como debe ser, entonces ¿para qué estudiaste la carrera? Siempre se lo vivo diciendo a cualquier estudiante y hasta colegas residentes que he visto maltratar a un paciente, maltratar digo con palabras, y decirle, mira, pero me estás demostrando como que ni siquiera te gusta la carrera. O sea, ¿por qué vas a pasar obstinado toda la consulta así? Eso es, eso es cansarte totalmente todo el día. O sea, eso te trae cansancio, por no decir aquello de malas vibras, porque no me gusta usar esas palabras. Este, pero eso te trae cansancio. Estar pendiente, por ejemplo, en tu, en tu guardia, estar pendiente cuántos quedan para irme a descansar. Eso te cansa completamente. Cada vez que llega uno, te cansa porque entonces estás con la mentalidad de que no lo quieres ver. Entonces, sí, igualito es dar clases. Si ustedes están con la negatividad o están tratándolos mal, obviamente eso va a repercutir en ti, pues, como tal. Bueno, obviamente dentro de la reflexión, mantener formándonos en educación, obviamente, entonces siempre buscar la manera de integrar, ¿verdad? Las materias, entre ellas, a pesar de que tú estás dando una sola materia, pero tú puedes buscar que de todas maneras las otras materias se integren a la tuya. Es decir, si yo estoy dando morfofisiología 3, dar ejemplos con microbiología, dar ejemplos con la misma comunidad, con trabajo comunitario, aunque no nos guste esa materia, tú puedes dar ejemplos que ayuden al estudiante a que lo que le estás dando no es una teoría aislada, sino que es algo aplicable cuando él ya vaya a ser médico, cuando ya vaya a aplicar la profesión. Sucede, por ejemplo, que es lo que le decía, yo una de las materias que daba, era morfofisiología 2. Entonces, allí se acuerdan que ven todos los músculos, los huesos y todo eso que a veces al principio se nos hace un poquito abstracto para ustedes, yo como cuando era estudiante, porque no lo estaba viendo. Sobre todo cuando pasaron por pandemia, que no estaban disponibles el anatómico, o si estaban en punto fijo, no había anatómico, todo eso. Eso tú lo veías como abstracto, a pesar de que, bueno, yo aquí me estoy palpando este músculo y tal, pero no lo estoy palpando como tal, no lo estoy viendo directamente, entonces a veces cuesta y se vuelve como un poco distanciado. Entonces, de mi parte, como yo soy traumatólogo, entonces lo que hacía es que si estoy hablando del húmero, bueno, buscaba pacientes con fractura de húmero. Estaba hablando del plexo braquial, buscaba pacientes con lesión del plexo braquial, la operación. De hecho, yo mucho en las operaciones, si estoy haciendo algo, una visión de la anatomía que no tengo por allí en dibujo o no tengo, o sea, o no tenía fotos de eso, siempre aún todavía le digo al residente, toma la foto ahí, me la pasa, que eso es para mis clases. Y de esa manera lo coloco, o sea, hablo, por ejemplo, del plexo braquial y al final, entonces, mire, este es un caso de un plexo braquial, ¿qué tal? Que imagínense, plexo braquial, o sea, de tú llegar a operar plexo braquial es un paciente, tiene que ser ya especialista en traumatología, ya tiene que ser cirujano de mano, todo eso. ¿Y para qué le voy a enseñar eso a un estudiante de segundo semestre? ¿Qué va a aprender de eso? No se va a aprender la operación, sino que va a ver que lo que yo le estoy enseñando va a servir en algún momento para su vida, para su ejercicio profesional. Tiene un sentido el por qué se necesita aprender. También vamos reflexionando en que debemos adaptar los métodos de instrucción. Muchas veces hay estudiantes que, que les van a decir, después de tú dar la clase,
O a lo mejor en la siguiente clase te van a decir, doctor o profesor, la clase pasada no la entendí. No entendí X cosa, no entendí el polígono de Wills. ¿Será que usted lo puede volver a explicar? Entonces, no tienes por qué molestarte. No tienes por qué molestarte y decir, no, pero que ustedes son brutos, ustedes no saben, no sé qué, no sé cuándo. Sino que tú debes plantearte eso como un reto. Vértale, la manera como lo di no caló bien en estos estudiantes en particular. Porque a lo mejor tú das esa mismita clase en otro grupo de estudiantes y todos entienden. Pero en estos no caló. Bueno, tú tienes que buscar la manera de una vez de ahora explicarlo. O a veces sucede, bueno, vamos a hacer una cosa. La clase que viene, yo me voy a traer, no sé, unos marcadores y vamos a agarrar a uno de ustedes y lo vamos a dibujar en el brazo todo el plexo braquial. Supóngase. Entonces, tú debes adaptar los métodos de instrucción, es decir, buscar la manera de llegarles. Yo siempre digo en mis clases que a mí me gusta que me interrumpan. Claro, hay que saber interrumpir, ¿no? Pero que a mí me gusta que me interrumpan para que me digan no entendí esto. Porque de esa manera, eso me hace ver primero que el estudiante hasta ese punto me ha entendido y que no está pensando en pajarito preñado. Y segundo, que está interesado en aprender. Entonces, cuando una persona está interesada en aprender, entonces eso me estimula más a mí para enseñarle. Entonces yo busco otra manera de enseñarlo, o sea, me estimula más a buscar la manera a que si toda la clase es lineal y estoy impartiendo el conocimiento y explicando la clase sin que haya un feedback, es decir, sin que me digan si están entendiendo o no. Em, entonces, por supuesto, todo eso se integra, ¿no? Con desarrollar estrategias alternativas para el desarrollo profesional, es decir, buscar la manera en que todo pueda ser aplicable ya en la profesión. Em, Promover la transformación del conocimiento y la participación activa, es decir, bueno, creo que ya más o menos he hablado un poco de esto, deben promover que el estudiante no solamente busque el conocimiento en los libros o en otros libros que ustedes no le hayan dicho, sino también generar él mismo un propio conocimiento, es decir, tener una opinión. Me imagino que han visto muchos memes por ahí de cómo te mirarían si tú de repente opinas en una operación algo que están haciendo. Entonces, uno le da temor, ustedes como estudiantes les da temor opinar en una operación si está operando un especialista y yo apenas lo que soy un estudiante, ¿no? Pero yo siempre soy del pensamiento que si alguien me dice algo, sea quien sea, me dice algo sobre la cirugía, yo debo escucharlo y debo pensar si existe la posibilidad de que la persona tenga razón. Si no tiene razón, tú debes explicarle por qué. ¿Ves? Pero si tú siempre te mantienes en que que se hace lo que a ti te da la gana, entonces finalmente cuando alguien tenga la razón en opinar de algo y en aconsejarte algo, no te lo va a decir. Que es algo también que yo siempre vivo diciendo como profesor y se lo digo a los estudiantes del primer día. De mí nunca van a escuchar decir se hace así porque yo tengo la razón, ni a los residentes tampoco. Y les digo esto, ¿por qué? Porque es fácil decir, es facilito decirle a un estudiante, a un residente, tú como especialista, decirle, se hace así porque yo tengo la razón. Eso es fácil, mandarlo a callar así. Difícil es explicarle por qué él no tiene la razón. ¿Ves? Eso sí es difícil. Vamos a sentarnos y yo te voy a explicar por qué tú no tienes la razón. Entonces, esa es la manera, con eso tú te ganas el respeto, con eso es la manera en que tú
lo vas orientando, porque si tú lo mandas a callar y le dices que no tiene la razón, ¿qué le estás enseñando? No le estás enseñando nada, porque a lo mejor ni tú sabes si él tiene la razón o no, y tú sencillamente lo que haces es huir a eso. ¿Eh? Y bueno, por supuesto, como les hablaba ya prácticamente terminando, sobre el respeto. Eh, es decir, tú tienes que pensar en no solamente dejarle conocimiento a tus estudiantes, sino a dejarles valores, el valor del respeto. El respeto es algo que se gana. Siempre he dicho eso, pero que me lo enseñó uno de mis adultos cuando yo era este, residente. Él nunca nos gritó, nunca nos alzó la voz, ni nada, pero él medio decía algo y todos salíamos corriendo a hacerlo. Pero es porque sencillamente él se ganó el respeto de nosotros porque nos enseñaba, ¿verdad? Nos enseñaba y sencillamente nunca nos gritó y nunca necesitó gritarlo. Sencillamente em, ganándose el respeto. Y el respeto es algo que se gana. Eso también lo digo mucho, y a veces hasta lo publico en los estados cuando me recuerdo. El respeto es algo que se gana, eso es como el amor. Tú no puedes, si a ti te gusta alguien, tú no puedes irle a decir a esa persona que te ame. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer cosas para enamorarla. ¿Ven? Igual es el respeto. Tú no puedes decirle a una persona, respétame. Y eso lo deben haber visto muchas veces en el hospital. No, que tú me tienes que respetar. Tú no, o sea, estás completamente meando fuera el pote, no hay otra manera de decirlo. Porque la manera como tú te comportes, te vas a ganar el respeto. El respeto no se pide, el respeto se gana. Grábense eso. El respeto no se pide, el respeto se gana con tus acciones. Así como te ganas enamorarte de que una persona se enamore de ti. ¿Eh? Y bueno, por último, la experimentación. Entonces, ¿cómo vas a, perdón, cómo vas a hacer, cómo vas a aplicar todo esto que formaste, que reflexionaste sobre eso y ahora tú vas a experimentarlo a medida que das clase? Yo llevo, no sé, yo creo que son como 20 semestres ya dando clases del 2013. Pero oye, les puedo decir que no, yo no estoy dando las clases igualitas como estaba, como di las primeras. Uno va evolucionando, uno va viendo que esto como que no queda bien así, como que no me entendieron bien así, cambio las láminas, cambio la manera de dar las clases, cambio la evaluación, porque como les dije al principio, la manera de tú evaluar, eso también enseña al estudiante, le deja el, le deja buenos resultados. De hecho, eso es una de las cosas también que yo hago y que les recomiendo, así como les decía ahorita, que ustedes no pueden decir se hace así porque me da la gana. Entonces, igual en la parte evaluativa, ustedes no pueden, eh, o sea, ustedes deben permitirle al estudiante discutir su respuesta o discutir tu puntuación. Deben permitirle al estudiante que el estudiante tenga al alcance del examen y ya va, o sea, no digo todos, o sea, porque tampoco es que ustedes le van a decir a los estudiantes, bueno, aquí todo el que me quiera discutir los exámenes lo pueden hacer. Tú puedes darle esa oportunidad, pero tienes que medio filtrar las cosas porque el estudiante a veces te va a ir a discutir algo, pero sin razón, sin pensarlo dos veces. Entonces, yo lo que hacía para filtrarlo, es decir, para hacer que me llegue el que en verdad cree que tenía más nota y no la tiene. Entonces yo les decía, bueno, ustedes me van a escribir la noche anterior para yo acordarme de llevar el examen a la clase. Y además tienes que llegar 10 minutos antes a la clase porque no me vas a hacer perder tiempo, es decir, no perder tiempo, sino no me vas a tomar
tiempo de la clase para revisar tu examen. Entonces, de esa manera, por lo menos, como tenía que cumplir esos dos requisitos, de esa manera, en vez de llegarme 5 a ver las clases, llegaban 2. Perdón, a ver el examen. ¿Eh? Entonces, pero siempre estuve abierto. Aquel que quiera, bueno, vamos a revisar el examen, porque yo no tengo nada que esconder, porque yo tengo que estar dispuesto a que él vea en qué se equivocó si quiere revisarlo. De hecho, una vez, y a veces cuento eso, y disculpe que me extienda un poquito, una vez en Morfofisiología 3, en Sistema Nervioso, salieron tan mal que yo decía, Bertale, ellos van a creer que los quise raspar, era el parcial de Sistema Nervioso, ellos van a creer que yo los quise raspar, pues, o sea, que esa no es su nota, porque eran demasiado bajas. Entonces yo agarré y hice una estrategia. Agarré, eran 50 exámenes, entonces, ¿cómo a 50 personas vamos a revisar el examen uno por uno con ellos ahí? Agarré 10 exámenes, vamos a agarrar 10 exámenes al azar. Por supuesto, lo primero que hice fue revisar en el video BIM el examen abierto y pregunta por pregunta iba colocando cuál era la correcta, cuál opción era correcta. Y después, bueno, ahora con 2 personas aquí, vamos a revisar al azar 10 exámenes. Y bueno, gracias a Dios, o sea, no me había equivocado en ninguno, porque también uno se equivoca. Hay veces que sumando me puedo equivocar. Entonces ustedes tienen que estar dispuestos a que revisar eso. Yo normalmente siempre los exámenes los sumaba 2 veces, siempre. Pero yo me ponía a pensar, oye, a mí me gustaría que mi profesor hubiera sumado los exámenes 2 veces para que no se equivocara. No digo que se equivocaron conmigo, pero no lo sé, porque a mí nunca prácticamente me dejaron revisar ningún examen. Por lo menos en Morfo, eso los exámenes nunca lo vi. Nunca lo vi. Yo me tenía que conformar con el examen, porque eso había que pasar una carta a no sé quiéncito, a no sé quiéncito, a no sé quiéncito, porque esa es la norma de la universidad, en verdad, para tú apelar a que se revise el examen. Y de hecho, se tenía que llamar a 2 profesores, además del coordinador, y delante de ellos 3, después que ellos 3 volvieran a revisar el examen, te daban el examen a ti unos minuticos para que tú revisara el examen. Con todo ese protocolo, obviamente, ¿quién iba a estar buscando eso? Entonces, debemos buscar dejar yo iba a decir ya el paciente, en el estudiante individuos autónomos y críticos con una brújula moral bien definida. Eso es lo que debemos dejar en el estudiante, que él pueda tener la capacidad de tomar propias decisiones en el momento de ver un paciente, en el momento de ejercer la profesión. ¿eh? Por supuesto, eso me va a dar a la larga que haya pacientes bien atendidos desde el punto de vista físico y mental. A veces los pacientes vienen nada más para que lo escuchen, pero si encuentran algo de alguien de mal humor, entonces no ganamos nada con eso, ¿verdad? Y que sean tratados de manera humana. Y de esa manera tú te vas a sentir satisfecho cada vez que un estudiante tuyo está atendiendo a un paciente, tú estás atendiendo a ese paciente de manera indirecta, porque enseñaste a ese estudiante a que lo hiciera de una manera correcta. Como ya les he dicho, mantener lo que es la moral, el respeto, todas esas cosas influyen en el estudiante, porque a pesar de que tú des unas buenas clases, pero tú no tratas con respeto a los estudiantes, muchas veces eso no va a calar en ellos, sino que ellos lo van a olvidar porque no están viendo que la práctica se está dando, porque, eh, o sea, sencillamente ellos van a decir, bueno, esto como que puede ser buen conocimiento, pero viene de alguien que me está tratando mal. Entonces, obviamente, el cerebro va a tender a no tomar ese conocimiento. Después de la próxima clase vamos un poquito a hablar sobre la planificación de los contenidos, como les decía, ustedes tienen que planificar cada clase y cómo darla y de esa manera ustedes se van a preparar con tiempo. ¿eh? Tener creatividad, también les decía, mantener eso de que estar abierto a que si el estudiante te dice que no entendió, tú buscar entonces otra manera de hacerlo. Varias veces llegué
que estaba dando la clase con mi dibujito y eso, no entendieron, bueno, vamos a agarrar un marcador, vamos a poner aquí el hombro, el deltoide, el plexo braquial, los músculos del antebrazo y buscar alguna manera de enseñarlo. No entendí, bueno, miren, vamos la semana que viene traigo una aplicación en 3D y vamos a poderlo hacer así y de esa manera. No entiendo. A veces me pasa, por ejemplo, cuando doy conducto inguinal, que es un poquito abstracto. Entonces, de alguna manera a veces se me ocurre en el mismo salón, vamos a agarrar un tubo por aquí, esto es una hoja que son las paredes, y de alguna manera tú te tienes que asegurar que todos entendieron. Debes asegurarte que todos entendieron. Si alguien no entendió y todavía ya se te acabaron los recursos, bueno, tú le dices, bueno, léelo, léelo en el libro. Y la semana que viene volvemos a discutir esta clase, volvemos a verlo, a ver qué tal y si con eso te termina de ayudar. ¿Ves? O sea, son cosas que se te van ocurriendo, ¿no? Pero no puedes dejar al estudiante como que, bueno, tú ves cómo te lo aprendes, porque para eso estás allí dando la clase. Como les decía, igual los retos, ¿verdad? Cuando no se comprende el tema, permitir la retórica, permitir que el estudiante te discuta algo, que ustedes muchas veces pueden pensar en que eso es, oye, a mí nunca me permitieron eso, pero eso no quería decir que estaba bien. Eso es un pensamiento que yo me he guindado con quien sea, con profesores que fueron profesores míos, con colegas míos, y yo les digo, está bien, la manera como yo aprendí, como me enseñaron, como aplicaron pedagogía conmigo, la manera está bien, pero no es la mejor, no fue la mejor. Muchas veces me maltrataron, muchas veces me insultaron y eso. Y finalmente aprendí, ok, pero eso no quiere decir que fue la mejor manera. Entonces tú tienes que permitir que el estudiante te discuta. Eh, una vez me recuerdo en el posgrado, una o dos veces me llegaron eh, le llegué a discutir a un adjunto sobre algo que todo el mundo sabía que yo tenía razón. Pero entonces mis compañeros me decían, no, siéntate, chamo, porque te vas a meter en problemas. Y yo me ponía peor. Decía, pero ¿por qué? Él es adjunto y me tiene que explicar por qué yo no tengo la razón. O sea, si, si él dice que yo no tengo la razón, él tiene que decirme por qué. Bueno, no, eso es para el adjunto, eso era como que yo le estaba faltando el respeto. No, porque para eso es profesor. Porque si no, es muy fácil decir, soy profesor. Ajá, pero explica las cosas, el porqué de las cosas, por qué tu opinión, que no es que yo no tenía la razón. Bueno, tienes que explicarme por qué. De hecho, ese profesor, el profesor Torres, siempre nos decía que uno como médico debe tener la capacidad siempre de explicarle al paciente lo que tiene, a pesar de que a ti te haya costado 6 años aprender sobre eso, tú tienes que tener la docencia, a pesar de que no todos somos docentes, pero tienes que tener de alguna manera la docencia de poder desmenuzar la enfermedad y decir, explicársela al paciente para que él la entienda, independientemente de su nivel de educación. Y eso es así, pues. Este, y yo he visto también muchos médicos que el paciente le pregunta, ah, doctor, ¿y por qué tengo eso? Y le han dicho, sí, no, si yo tardé 6 años en aprender sobre eso, ¿qué vas a entender tú? Lo he visto. No, tienes que explicarle, porque de eso deriva que el paciente cumpla el tratamiento, que el paciente se mantenga contigo, porque entonces si no quieres que se mantenga el paciente contigo, ¿para qué estudiaste medicina? Para empezar por ahí, ¿no? Mm, y bueno, por supuesto que con eso, con mantener la retórica, generas estudiantes curiosos y no pasivos, que, que, que es la idea tuya, es decir, la idea tuya en el sentido de que tú tú preferiste ser un estudiante pasivo o que buscaba
buscaba más información aparte de la que el profesor estaba dando. Entonces, debes generar eso en los estudiantes. Entonces, como les decía, y finalmente que las evaluaciones sean formativas, que en las mismas evaluaciones el estudiante aprenda. Y ese es un ejemplo. Fíjense, muchas veces en la universidad se habla de evaluación formativa y, y la evaluación formativa, me acuerdo, que era a veces una evaluación que te hacían al final de la clase. Al final de la clase te hacían una evaluación para ver qué tú aprendiste y a eso le llamaban evaluación formativa. Pero si tú buscas el concepto en educación de la evaluación formativa, es una evaluación para que es una evaluación que ni siquiera lleva nota. Es una evaluación formativa para el profesor para saber qué nivel de conocimiento tiene el estudiante empezando una materia. Es una evaluación formativa para el profesor para saber qué nivel de conocimiento tiene el estudiante y por lo tanto no tiene ponderación de nota. ¿Ve? Entonces, pero tú a veces le puedes decir eso a un profesor en medicina y te dice, no, eso no es así y tal. Porque sencillamente eso pasó de generación en generación que la evaluación formativa es así. Pero ya ven que no debe ser. Entonces, elijan qué profesor ser para estudiantes. El profesor mediocre sencillamente dice las cosas. El buen profesor explica. El profesor superior demuestra, que sería la parte práctica. Y el gran profesor inspira, que es una de las cosas que le dice. Fue calar en el estudiante el querer buscar más de esa materia. A lo mejor a ustedes muchas veces les ha pasado a este punto o les va a pasar pasando por una clínica. A mí me gustó, por ejemplo, traumatología porque vi cómo el, el traumatólogo tal ejercía la traumatología tanto operando como viéndola en la consulta y yo quiero ser como él. Asimismo, ustedes deben ser inspiración para sus estudiantes. Deben ser inspiración para estudiantes para seguir y ser lo mejor. Y bueno, muchas gracias. En un congreso con el profesor Torres, que es como lo tengo, como siempre lo tuve como un maestro. No, ya casi ni lo llamaba profesor, sino como maestro, porque era demasiado aprendí de él. Pues. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? Me alegra que les haya gustado hasta ahora. No sé si a alguien no le gustó, me lo dice. Silvani, Odette, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Ok, ok, Odette. Me alegra que haya sido interesante, que les haya gustado. Buenas noches, que la pasen bien.